Buenas tardes, buenos días a todos. Terminando la semana con una buena jornada y un buen cierre del año. Hoy nos toca invitar a un amigo de la casa, a Salvador Vitelli. Todos los conocen. Salvador es contador, experto en temas de finanzas, temas de financiamientos corporativos, agro. Y bueno, a la luz de lo que hemos visto este año, nos pareció oportuno eh, entender el segundo tiempo, qué es lo que se nos viene, ¿no? Hoy todos creemos que con esta compresión de tasas que estamos viendo en los bonos corporativos, el segundo tiempo va a pasar mucho por la economía real, que es un poco nuestro ADN, nuestro ADN cultural, y nos parecía bueno que esta charla se enfoque a ese segundo tiempo, qué es lo que se nos viene. No quiero spoilear la charla, porque la verdad que va a ser muy interesante, más allá de que ayer ya tuvimos un primer dato que también lo vamos a comentar, la colocación de los bonos por parte de Argentina. Así que bueno, Salva, gracias como siempre de acompañarnos y bueno, y todos deseosos de escucharte. Bueno, buen día a todos. Gracias Juanjo, gracias a todos, gracias por la invitación. La verdad que un placer como siempre estar acá, estar acompañándolos, mostrarles un poco de qué estamos analizando, qué estamos viendo, qué estamos pensando. Y bueno, un poco de la tónica que bien vos mencionabas, es pensando hacia adelante, pensando en este un poco segundo tiempo, en qué variables tenemos que fijarnos de acá en más, qué cosas pueden haber quedado truncas, qué cosas pueden llegar a ser endebles pensando en lo que se viene. Así que bueno, la idea es que bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, también la vayan consultando, la vayan haciendo. De mi parte no hay ningún problema, así que ya directamente voy arrancando la presentación, la voy a compartir. Eh, lo único que les pido que me confirmen de que la están viendo ahí, a la presentación. Sí, perfecto. Bueno, la idea de esto, como bien les comentaba, es pensar en un segundo tiempo, bien las qué condiciones macro para pasar de este ajuste que vimos de finales de 2023, 2024, incluso algo de 2025, para pensarlo en crecimiento de cara a 2026, 2027. Y la verdad que Argentina lo que nos presenta siempre es que lo único constante siempre es el cambio, ¿no? En definitiva, ¿qué teníamos? Un panorama electoral y un panorama financiero completamente distinto al que tenemos actualmente. Si uno lo mira en términos políticos, la verdad que la victoria que presentó el oficialismo fue muy abultada. Pensemos de que llegaron a tener una diferencia muy fuerte en lo que fue provincia de Buenos Aires, donde por allí el mercado se paró mucho más defensivo, a presentar una victoria con 7 puntos de diferencia, si solo mido la Libertad Avanza y la oposición, y que si luego sumo al peronismo y demás, llegó al 33. Ahí yo lo que les estoy mostrando es la conformación de esta nueva Argentina en lo que es el segmento de diputados y en el segmento de senadores. Y fíjense cómo es la conformación actual, que en definitiva deja muy victorioso o por lo menos mejor parado la Libertad Avanza con respecto a las reformas y todas estas cuestiones que estuvimos hablando largo y tendido a lo largo de 2024, incluso 2025, y en la manera en la que pueden llegar a conformar e incluso negociar estas propuestas es completamente distinta. Acá lo van a ver de manera mucho más gráfica. Fíjense, esta es la composición de los diputados que hay hoy. O sea, bueno, hoy ya no, arrancaron el 10 de diciembre, pero esta es post elecciones, ¿ok? Fíjense que entre el oficialismo, los aliados y una oposición acuerdista que yo le llamo, ya hoy incluso supera el quórum, ¿ok? Ya lograron la primera minoría, incluso con esto ya superan el quórum en lo que es diputados y en senadores, que yo lo venía comentando y algo les voy a mostrar también de que un poco el partido se jugaba allí. Fíjense cómo en senadores, que la oposición dura pasó de tener el 51%, es decir, tenía prácticamente mayoría propia, a tener un 39%, es decir, la Libertad Avanza, el oficialismo ganó mucha participación, acá perdió algo aliado, llámese PRO, y también un poco esa famosa oposición acuerdista que les estoy diciendo. Entonces, gana 10 puntos porcentuales de participación en diputados, ¿sí? Pasando de un 33 entre oficialismo y aliados a un 43, ¿sí? No es un dato menor, y gana en senadores 16 puntos de participación entre el oficialismo y aliados. Antes tenían un 19% y ahora tienen un 35%. Fíjense
cómo queda la volatilidad electoral a lo largo de los últimos años. 2019, 2021, 23 las generales, el balotaje y ahora diputados, ¿sí? La realidad es que es una Argentina que está marcadamente polarizada desde hace ya tiempo, donde los partidos provinciales juegan su rol, como fue en gobernadores, pero que no marcan la tónica o no marcan la discusión en lo que es elecciones nacionales. La verdad que si uno mira el mapa de diputados, si bien lógicamente no es el balotaje de 2023, la verdad que marca un oficialismo aún con algo de apoyo que algunos dicen es prestado, es apoyo oposición anti-kirchnerista, entonces frente a la alternativa terminan votando, pero es apoyo en fines, apoyo que se vio en las urnas y que en definitiva le da mayor poder. La oposición pasó de ganar por 13 puntos a perder por 0,55 en provincia. Este dato a mí me parece que es revelador en lo que es la volatilidad política legislativa que les estoy hablando. Principalmente lo explicamos por la boleta única, el desdoblamiento, este desdoblamiento que hizo que también tenga el armado político de intendentes y demás se diluya para las legislativas y que además se muestre a la oposición con una posibilidad de volver al poder, entonces también aquel voto retraído se movilice un poco más y vaya hacia las urnas y termine votando al oficialismo por voluntad propia o no, pero en definitiva más por esa voluntad de que no gane la oposición. Y bueno, justamente una polarización de la oposición donde tenías gobernadores, tenías algunos partidos que eran no necesariamente alineados al kirchnerismo, por así decirlo, entonces siempre que se polariza la oposición termina favoreciendo a aquel que va con un armado mucho más nucleado, como fue la Libertad Avanza. Y como yo les comentaba en la anterior reunión que habíamos tenido, bueno, el partido se jugaba en senadores y así fue. Fíjense cómo quedaron las votaciones. En Salta ganó la Libertad Avanza, en Chaco ganó la Libertad Avanza, en Santiago del Estero ganó la oposición, pero era esperable. En Entre Ríos ganó la Libertad Avanza, en Cava también, en Neuquén también, y en Tierra del Fuego incluso ganó la Libertad Avanza. Es decir, en gran parte de los distritos donde se elegían senadores ganó la Libertad Avanza. ¿Qué sucede? El senador se elige dos y uno, dos el ganador y uno el segundo. Entonces ahí la oposición logró meter algunas fichas en senadores, pero que sin duda fue una elección bastante favorable para el oficialismo. Entonces, de esta manera, los mercados reaccionaron de manera muy eufórica. ¿Sí? Pensemos que teníamos un Merval en torno a los 1.200, 1.300 puntos para hoy estar en los 2.000 puntos. Fue una compresión de tasas fenomenal en lo que es riesgo país. Y acá me quiero detener un segundito. Justo estábamos hablando en la previa de la colocación que se dio ayer de la N29, que salió al 9.26 de yield, de TNA. Y la reflexión que yo les quería dejar ¿es tal la compresión de que el gobierno sale a colocar en deuda hard dólar? Sí y no, me parece que es más para dar una señal de que quieren y pueden salir al mercado, aunque sea por un monto chico, para probar y ver qué es lo que sucede. Y además, esta carta que yo les menciono de, bueno, honrar los compromisos, pero sin necesariamente tener que salir a comprar reservas en el mercado. Y esto justamente, como ellos hablaban de sostener un tipo de cambio artificialmente alto y etcétera, etcétera. Entonces, un poco la principal disyuntiva que nos armamos previo a las elecciones es decir, cómo va a ser el gobierno para, con un tipo de cambio tan cerca del techo, no modificar el esquema y al mismo tiempo comprar reservas que le permitan pagar eh, las amortizaciones y los cupones de enero. Un poco la solución puede venir por ese lado, probablemente vaya a haber algún ripo extra para hacer los pagos de enero, pero es un poco la carta que quiere jugar el gobierno para mostrarse victorioso en esa discusión de honrar los compromisos, pero no tener que sí o sí salir a comprar dólares en el mercado. El tema de la compresión de tasas, bueno, tenemos un riesgo país que incluso está un poquito por arriba de lo que fue comienzos de 2025, entonces tuvimos algo de riesgo país menor al que tenemos actualmente, entonces esa compresión no es tal, sino más bien es una señal y yo dentro de la vorágine de que se dio ayer de la licitación y demás, tengo algunas reflexiones que ahora les voy a comentar. La deuda soberana en manos de privados para el pago de enero en manos de privados aproximadamente ronda los 4.000 millones de dólares, con los pagos más fuertes que son de amortizaciones. Entre la L30 y GD30 tenés algo de amortización de los bonales 29,
pero es relativamente poco. Luego tenés algo de cupones G35, pero en definitiva el grueso se concentra en lo que es amortización. Esto es deuda en manos de privados, ¿ok? Y acá están viendo cómo salió la licitación de ayer, con el AN29 parecido, y si uno lo asemeja a una curva ley New York, ¿sí? Si lo miramos está más sobre esa curva que sobre la curva ley local. Entonces, yo lo que pensaba es decir, bueno, ceteris paribus, o sea, manteniendo todo el resto constante, si hubiese sido ley New York, por ejemplo, con un spread promedio del 3% para el tramo corto, que está en el AL29 y el GD30, el AL29 y el GD29 y el AL30 y el GD30, hubiese dado aproximadamente una salida al mercado del 8,4 de TNA, y probablemente la discusión habría sido otra. Me explico, nada más que, bueno, por la ley de, del fortalecimiento de la sostenibilidad de deuda, hace que no se pueda emitir sin presupuesto estos tipos de títulos con ley extranjera, entonces se fue a ley local. Fíjense que quedó relativamente desarbitrado de curva, con una tasa que para muchos quedó alta, yo creo principalmente por las expectativas que se plantearon antes, pero en definitiva como un primer paso no lo veo tan mal. Obviamente estamos pensando en montos chicos, son 1.000 millones, recuerden que vencen 4.200 millones en total en enero, entonces estás en un 25% del pago que hay que hacer, es decir, no es demasiado, y no es que la Argentina per se va a quebrar por pagar una tasa del 9,26. Lo que sí es un paso, les diría, muy importante para la Argentina luego de 8 años colocar deuda hard dólar en el mercado. A mí siempre me gusta mirar estos gráficos de decir, bueno, ¿cómo estamos Merval y riesgo país? La verdad que hoy estamos en una línea relativamente razonable, ¿sí? Estamos acá, en lo que es la línea de Milei. Podría haber algo menos riesgo país como teníamos con Macri para estos niveles de Merval, es cierto. La realidad es que el flujo que nos exige en esta estructura de bonos, la verdad que es apremiante, entonces hace que el riesgo país le cueste bajar un poquito más. Y acá lo están viendo, pero con una relación que es prácticamente, si se quiere, un calco en los últimos años, lo que es riesgo país y Merval. Es decir, es difícil ver al Merval raleando con un riesgo país al alza. Entonces, ahí van prácticamente de la mano. Fíjense en las elecciones, como voló el Merval y el riesgo país colapsó. Y en ese interín, la tasa comprimió de manera fortísima. Acá lo están viendo, pasó del 45, 46 promedio a tener hoy 26 promedio de TNA. Digo promedio porque en el tramo más largo está algo más arriba de 30 puntos de TNA, en el tramo más corto, ya lo vamos a hablar un poquito, pero con las últimas medidas y demás, el tramo corto comprimió de manera muy fuerte. Y las tasas de mercado, bueno, lógicamente acoplaron ese movimiento, fíjense la Baldad, la Tamar, el call en pesos, lo que cuesta aún bajar, y yo creo que va a seguir costando bajar por morosidad, por la situación que aún sigue relativamente endeble en términos macro y micro, son los préstamos personales. Fíjense que subieron de 70 a 85 para luego estar de vuelta ahora en 75, pero me parece que va a costar que bajen por todo esto que estuvimos viendo, incluso que afectó en los balances de los bancos, ¿sí? Que estuvieron con algunos aumentos en la morosidad y en los quebrantos de créditos. Ahora, ¿cuál fue el que no se subió a la fiesta, por así decirlo, en esta vorágine de riesgo país a la baja, Merval volando, etcétera, etcétera? Bueno, claramente el tipo de cambio, que por allí en la primer día operatoria post elecciones se fue a 1.350 y rápidamente volvió a ralear hacia la zona de 1.400, y ahora están coqueteando en esa dinámica de 1.460, 1.440, etcétera, con una brecha que aún por la normativa que sigue sin sacarse de la posibilidad de arbitrar oficial y financiero sigue relativamente elevada. ¿Qué están viendo acá? Acá están viendo la evolución del contado con liqui del oficial, y además las barras que están viendo acá, y cuando estoy señalando, esos son los futuros. Los triángulos son el FX oficial, break-even, es decir, si yo vendo oficial, me coloco a tasa y qué valor me da de tipo de cambio break-even hacia adelante. Fíjense que a partir de mayo y demás, el break-even oficial me da por encima del futuro. Eso ahí ya te está marcando de que la sintética te da positiva. Y el CCL break-even. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Fíjense que con los futuros, más aproximadamente hasta junio, los futuros no están viendo que se vaya por arriba de la banda. Es decir, hay un mercado que, de cierta manera, más allá
arbitraje de tasas que hay entre los futuros y demás, es un mercado que no ve grandes movimientos en el tipo de cambio hacia adelante. ¿Sí? Ve algo a partir de julio por encima de la banda, pero como les digo, no es un mercado que estaba como hace 2 meses, que estaba completamente desalineado de las expectativas del oficialismo. ¿Ok? El gobierno, lógicamente, da claras señales de que no quiere modificar nada, que no va a modificar nada y que la solución está supuestamente en la cuenta financiera, esa famosa cuenta financiera y el caso Brasil, que ahora lo vamos a hablar un poco. Desde mi parte, ¿qué es lo que pienso? ¿Hay alguna posibilidad de modificar el crawl, pasar del 1% en que se amplían las bandas a un 1,5, 2%? No lo veo tan mal, e incluso también quizá cambiar en hablar de piso y techo, sino más bien en zonas de intervención. Es decir, a partir de X valor puedo intervenir, pero no necesariamente tengo que salir a defender ese valor con todos los dólares que me pida el mercado. La realidad es que por el momento no vemos grandes movimientos en el tipo de cambio, principalmente por la manera en que se sobredolarizó y sobregiró el mercado. Para hablarlo en criollo, el mercado se empachó de dólares, por así decirlo, en este último tiempo, y aún está esta resaca de dólares que fue todo este momento y que ahora lo vamos a comentar. Mucho se habló del caso Brasil, y yo no quería dejar de traérselos con respecto a lo que es la cuenta corriente y la cuenta financiera, que se hablaba, Brasil tuvo mucho déficit de cuenta corriente, pero logró acumular dólares por la cuenta financiera. Eso es una realidad, es cierto. Acá están viendo la cuenta corriente, se vuelve bastante deficitaria a partir de 2008 hasta 2015, y bueno, ahí lo están viendo los movimientos. Principalmente fue muy deficitaria en ese tiempo, mientras que la cuenta financiera en ese tiempo era fuertemente superavitaria. ¿Sí? Ahora, la realidad, si uno va a los detalles, es que había ciertas diferencias. La tasa real de Brasil hace décadas que es real y muy positiva, la tasa. Tenemos un sector público en Brasil que se financia principalmente en moneda local, es decir, se financia en reales, no se financia tanto en dólares. Tiene algo así de 60.000 millones de dólares de deuda en dólares, con un PBI que es prácticamente triplica el argentino, y un banco central lógicamente muy independiente, y lo hemos visto en los casos políticos donde también se trató de modificar desde el oficialismo en aquel momento hacia el Banco Central, se trató de tener algo de injerencia, y justamente el espectro político rechazó y repudió eso. Y bueno, tuvieron una fuerte remonetización y aumento del crédito, y además un tipo de cambio real elevado. Entonces, hay algunos ítems que en Argentina son factibles, otros que hoy ya no son tanto, y que además terminan generando algunas señales contradictorias. Por ejemplo, un sector público que se financia principalmente en dólares, o por lo menos Argentina, que está bastante financiado en dólares, es un sector público que te demanda dólares dentro de la cuenta corriente o dentro de la cuenta financiera, mientras que en Brasil eso no sucedía, sino que la cuenta corriente y financiera era principalmente para privados. Más allá de eso, y no me quiero extender en el tema, tiene sus similitudes, aunque también tiene sus diferencias, y se las quería dejar acá como reflexión y para que los tengan los datos. Vamos a hablar un poco de tipo de cambio real. Yo ahí le llamo pasado, porque en definitiva es todo lo que pasó. Hoy estamos acá actualmente. Ahí lo que están viendo en las barras, en las zonas grises, son las bandas cambiarias. Fíjense que, por ejemplo, actualmente el techo nuestro está por debajo incluso del piso de esa banda de Sandreris, que, como les digo, era una zona de intervención, no era una banda per se. El tipo de cambio podía ir por debajo o podía ir por arriba, pero el Banco Central se comprometía en algún momento a intervenir allí, pero no necesariamente a defender esos valores. Y teniendo en cuenta que el tipo de cambio se depreció bastante y la inflación no subió demasiado, excepto ahora para octubre y probablemente para noviembre, pero en definitiva viene más por un rezago y un reacomodamiento también de precios, creemos nosotros que sería un error dejarlo apreciar demasiado solamente con este eslogan de no necesitamos comprar y que el tipo de cambio se vaya al piso. Porque en definitiva el riesgo país es el perro que se muerde la cola con respecto a la compra de reservas, donde vos, cuantas más reservas compras, menos necesitas usarlas, porque cuando vas a ir comprando, el riesgo país te comprime y vas a poder rolear deuda sin tener que usar esas reservas que compraste. ¿Ok? Y pensando hacia futuro, el tipo de cambio real, esta es una proyección que elaboro mediante el REM,
y los tipos de cambio futuro, pensando hacia adelante cómo evolucionaría de acuerdo a las cotizaciones del mercado hoy y qué es lo que esperan los analistas, el tipo de cambio real, que lo ven acá en la línea amarilla, y las bandas cambiarias. Fíjense que se encuentran, por así decirlo, en mayo-junio con un tipo de cambio real parecido al que tenemos actualmente. Es decir, ustedes piensen que cada mes que la inflación no está por debajo del 1%, es un mes donde la banda cambiaria se termina apreciando, ¿sí? Lógicamente depende del sector externo, de que si Brasil aprecia, deprecia, etcétera, como vimos en los últimos días, pero eso es como reflexión, por así decirlo, para que lo tengan en el manual de cómo se va jugando el tipo de cambio hacia adelante. Entonces, por el momento, y incluso acá lo están viendo, el mercado no ve demasiadas variaciones o no ve muchos movimientos de cara hacia adelante, manteniendo un tipo de cambio que históricamente no es de los más apreciados, tampoco es de los más despreciados. Siempre yo digo que este tipo de cambio creo que es más compatible con un tipo de cambio más de llegada, por así decirlo, más de una Argentina con un incremento de productividad fenomenal, donde ya la minería te empieza a aportar una fuerte cantidad de divisas, tenés al sector energético aportándote los 20.000 millones de dólares que están proyectados, y no de inicio, pero de todas maneras no es el tipo de cambio que teníamos a diciembre de 2024 y demás, donde a partir de 2025 logramos depreciarnos en términos reales y bueno, eso dio algo de respiro en algunas actividades, por ejemplo el agro, vía reducción de derechos de exportación y también esta depreciación, la verdad que uno mira la soja, por ejemplo, en términos reales y volvió a recuperar toda la pérdida que había tenido en 2024. Acá está lo que yo les comentaba, de que es un mercado que se dolarizó muy fuerte, ¿sí? Terminó con una gran cobertura de dólares, le pidió cobertura al Tesoro y al Banco Central por unos 22.600 millones de dólares, acá lo tienen diferenciado de acuerdo a cómo se llegan esos 22.600 millones de dólares, y yo lo planteo en esta disyuntiva de que probablemente mucho de todo eso no vaya a ser oferta per se hoy, es decir, que vayan a vender sus dólares en el mercado, pero sí también se percibe como una menor demanda de mañana. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que no necesariamente te lo van a volcar al mercado hoy, pero no te lo van a demandar, son dólares que no van a estar en la punta compradora, por así decirlo, en los próximos meses, o por lo menos que va a estar un poco más relajado en esos términos. Piensen que 22.600 millones de dólares son algo así del 40% del M2, ¿sí? Que es una dolarización muy fuerte, les diría inédita, para lo que es los países normales o por lo menos que quieren y buscan tener su moneda. Mientras tanto, la intervención de dólar futuro sigue relativamente elevada, principalmente por un rezago de las intervenciones en las distintas posiciones. Están allí en los 6.000 millones de dólares. Hubo algo raro en las últimas semanas, pero la verdad que son montos que no son tan significantes y fíjense que paulatinamente el Banco Central y el MECON van desarmando algo de cobertura que dieron. Esta fue la evolución diaria que ven de la cobertura que fueron dando. Fíjense cómo a partir de las elecciones va cayendo esa cobertura que se fue otorgando y que se va a ir desarmando paulatinamente, a mi entender, en la medida de que bueno, se vaya cumpliendo esta expectativa que hay en el mercado de un tipo de cambio relativamente estable. Mientras tanto, el Mecon y Banco Central siguen sin comprar. Fíjense que la intervención es muy acotada. Compran un día, venden otro. Hubo algo de ventas. Se rumoreó al día de ayer de que estaba vendiendo algo el Ministerio de Economía, el Tesoro. Lo cierto es que sí, algo de ventas hubo, pero si uno lo mira en el neto, la realidad es que también compras hubo. Al día siguiente compró 47 millones. Entonces no lo sería tan explícito y tan tajante con el Tesoro está vendiendo dólares en estos días, sino que también está comprando en bloques por otro lado y en el neto por ahora viene dando relativamente positivo. Así que no me sería tan tajante. Lo que sí, bueno, fíjense, el volumen de compras les diría Pensé que no demasiado, te iba a ver pensé que no te iba a ver acá. es demasiado reducido para lo que es la macro argentina y con depósitos del gobierno en moneda extranjera que, bueno, ahora van a subir a los 1.120 millones de dólares con la colocación de la N29, pero que son muy acotados pensando en los vencimientos que hay de cara hacia adelante. Ahora, ¿cómo está el panorama de reservas? Bueno, ya son negativas a precio de mercado.
¿sí? Si uno descuenta el swap chino, el swap con Estados Unidos y demás, las reservas netas hoy son negativas a precios de mercado, algo que teníamos en torno a los 5.000 millones de dólares post acuerdo con el fondo. Hoy lo tenemos nuevamente en negativo, principalmente por ventas del Banco Central, ventas del Tesoro, las ventas del Tesoro norteamericano que se transformó en un swap, entonces en definitiva es como verlo como una venta por cuenta y orden del Banco Central, eh, lo que hace hoy que en definitiva el panorama de dólares sea escueto, ¿sí? Sea bastante estrecho, donde las reservas líquidas aún siguen siendo muy elevadas, 20.000 millones de dólares, pero bueno, principalmente se debe a que los encajes están en niveles irrisorios, 12.000 millones perdón, 18.000 millones de dólares de encajes en dólares, que eso le da poder de fuego al Banco Central, pero recuerden que no son reservas propias, ¿ok? Y en el interín, como lo estuvieron evidenciando, y la verdad que estos meses fue alucinante, emisiones hard dollar récord, tanto de corporativos como subsoberanos, entre provincias y corporativos. En noviembre se emitieron más de 4.500 millones de dólares de corporativos, y diciembre ya va por los 1.510, 1.520 millones de dólares, y aún no estoy contando allí la emisión de deuda hecha el día de ayer. Consecuentemente, esto, si bien algo de esto fue new money, es decir, algo fue para la caja, otro fue para pagar amortizaciones y cupones, la realidad es que de esto el Tesoro vio muy poco, sino que más bien lo dejó correr en el mercado. Todas las liquidaciones de divisas que generaron estas emisiones, el Tesoro las dejó correr y las dejó en el mercado. Pensando hacia adelante, ¿qué vencimientos de ON Hard Dollar tenemos? La verdad que es relativamente poco. Piensen que tenemos algo menos de 7.000 millones de dólares en todo 2026, y prácticamente ese monto que vence en un año lo emitimos ahora en 2 meses, ¿sí? Principalmente por la compresión de tasas que tuvimos, que le permitió a las empresas salir a una tasa mucho más favorable que anteriormente, y también una situación de liquidez que ahora la vamos a ver de dólares en el sistema que es exuberante. Yo acá lo que les decía, fíjense, desde el lado de los dólares, o sea, si yo divido el sistema financiero argentino en pesos y dólares, la verdad que en dólares termina siendo una fiesta, por así decirlo, con préstamos a privados marcando nuevos récords, con depósitos de privados también en niveles récord. Piensen que los préstamos están en 18.100 millones de dólares y los depósitos están en 36.200 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, la situación de dólares en el sistema es muy robusta, y esto también les permite a los corpos y a los subsoberanos salir a captar dólares, quizá incluso a una tasa preferencial. Disculpen. Y con respecto a eso, bueno, las tasas en dólares bancarias, esto pensando para las pymes y empresas argentinas agro. Hoy la tasa bancaria está en torno al 9%, 8,33, 8,30. Se puede conseguir algo más barato que eso. Hay que ir a buscar algunos convenios, hay que ir a buscar algunos métodos de financiación. La realidad es que los bancos informan estas tasas. Está paulatinamente a la baja, y yo creo que tiene algo de margen para bajar dada esta liquidez del sistema que hay. Los depósitos doblan a los préstamos que hay, entonces hay algo de espacio para continuar a la baja las tasas en dólares, que sin dudas en el sector, principalmente agro, fueron la estrella del financiamiento en los últimos, les diría, 2 años principalmente. Las divisas agro, bueno, lógicamente adelantamos liquidaciones a diestra y siniestra en lo que fue septiembre, más de 7.000 millones de dólares liquidados. Lógicamente eso iba a ralentizar las liquidaciones de octubre y noviembre. Pensamos que en diciembre va a intentar acoplarse un poquito más a las liquidaciones promedio, sin marcar demasiado heroísmo, pero va a ir al promedio, considerando también que se vendió una buena campaña. En lo que es trigo tenemos una cosecha probablemente muy abultada, por lo menos las estimaciones están dando eso, aunque precios relativamente deprimidos, pero si uno lo mira por valor FOB, la verdad que la cosecha de trigo va a ser espeluznantemente alta, por suerte. Así que desde ese lado la liquidación de divisas no debería tardar en llegar y empezar a tener un diciembre-enero con algo más de oferta por ese lado, porque fíjense que está por debajo de los 1.000 millones en octubre y noviembre, que es la nada misma para el mercado argentino, lo que es
las liquidaciones agro. Así que de ese lado se vienen algunos meses donde comienza a haber algo más de oferta de dólares y además también empieza a haber algo más de demanda de pesos. ¿Sí? Piense que enero y diciembre son meses que normalmente la demanda de pesos, la demanda de dinero se vuelve con algo más de fuerza. Acá hay pago de aguinaldos, vacaciones, ¿sí? Las fiestas y demás, que hace que la demanda de dinero tiende a estar bastante por encima, lo cual te marca también o te da cierto fundamento de pensando en el tipo de cambio relativamente estable hacia los meses o por lo menos muy en el corto plazo, de que el tipo de cambio no se vaya a mover demasiado, por lo menos las expectativas están puestas de ese lado. Ayer también se conoció el dato de Cava de inflación de 2,4. Es un dato que la verdad que si bien no sorprende, termina siendo relativamente malo, aún con estacionales ayudando a que el índice dé relativamente por debajo. Fíjese que la núcleo dio 2,5, e incluso es la primera vez desde la aceleración cambiaria que los servicios, es decir, más tirando los no transables, terminan por encima de los transables bienes. Es decir, volvimos al esquema anterior, por así decirlo, inflacionario, pero en un escalón más alto, lo cual hay que prestarle atención y ver cómo las dinámicas inflacionarias hacia adelante. El REM está bastante posicionado de manera optimista. Nosotros que también contestamos el REM estamos relativamente optimistas de cara hacia adelante, pero no dejaría de monitorearlo. A nosotros para la inflación de INDEC, que se va a dar a conocer hoy, nos daba 2,3, también 2,3, 2,4. E incluso si yo pondero las distintas categorías y aperturas de Cava y lo llevo a INDEC nacional de acuerdo a sus ponderaciones, también da 2,3. Así que el mercado está parado en eso, en 2,2, 2,3 para el INDEC nacional. Y bueno, de cara hacia adelante, pensando en lo que se viene, ¿hay espacio para monetizar? La realidad es que sí. Acá lo que están viendo son los agregados monetarios, tanto circulante, base monetaria, el M2 privado y el M3 privado, medido como porcentaje del producto. La realidad es que estamos en niveles relativamente bajos. Fíjense, el M2 privado está similar a lo que es 2019, ¿sí? Antes de que asuma Alberto Fernández, lo cual te da cierto espacio para remonetizar. La cuestión allí es cómo lo remonetizas, si a través de crédito o si a través de compra de divisas, expandiendo también la base monetaria. Ahí ya me voy a detener un segundo para comentarles eso. Entonces, agregados como porcentaje del PBI siguen relativamente bajos. Acá hay espacio, lo que hay que generar son las condiciones macro para que esto siga creciendo. Tasas prohibitivas, como vimos hasta hace poco, la realidad es que no permiten que estos agregados crezcan demasiado, incluso hace que se contraigan. Y nosotros pensamos que con estas tasas el crédito en pesos vuelve a estar nuevamente, por lo menos, a disposición de aquellos que tienen cortado el financiamiento en dólares. Ahora, fíjense esto que la verdad que es muy llamativo. No sé si recuerdan ese target, ese objetivo que había de 47,7 billones de pesos de base monetaria amplia. Acá se sigue un track record diariamente de cómo estaba eso. Y hoy, con la contracción monetaria que tuvimos, que fue tan grande debido a esta demanda de cobertura de 22.400 millones de dólares, hoy la base monetaria amplia incluso está por debajo de ese target que se había puesto en 2024, medido en moneda corriente, es decir, medido sin ajustar por inflación, lo cual es aún más si yo lo mido en términos reales. Es decir, la contracción monetaria fue muy fuerte. Con las vías de emisión que hoy tenemos de base monetaria, que si se diría es el dinero con el que el Banco Central tiene mayor injerencia, tiene un poder de mayor fuego, por así decirlo, para tener voluntad en su modificación, la compra de reservas sería la variable más lógica, por así decirla, en lo que es remonetización. Por ahora, el Banco Central y también el Ministerio de Economía no se ven demasiado pro compra de reservas en estos niveles. En caso de volatilidad, nosotros creemos que hay espacio para reducir algo de encaje y con eso las tasas no se vuelvan demasiado volátiles y demasiado al alza.
pero nuevamente esto no afecta a la base monetaria, no te hace expandir el agregado, sino que cambia cualitativamente. Y por último, y una reflexión final, en caso de haber algo de volatilidad de tasas, lo que te puede expandir base monetaria y al mismo tiempo eh, controlar y mantener relativamente estable la tasa es lo que en Estados Unidos se llama el quantitative easing, es decir, salir a comprar títulos en el mercado, lo cual te relaja la tasa y también te expande la base. La realidad es que es implícitamente estar financiando el Tesoro Nacional vía Banco Central, pero bueno, se puede disfrazar desde otra manera y desde una óptica de remonetización. Es una variable que deberíamos tener en cuenta hacia adelante en caso de que aún se mantenga esta tónica no compradora, por así decirlo. Y en esta remonetización, bueno, su sendero estrecho, como les comentaba, tenemos a un Banco Central que está tomando pesos en las simultáneas al 20 de TNA, entonces tenemos tasas mínimos, pero pasivos remunerados al máximo. Es decir, es un Banco Central que baja la tasa y aún en estos niveles las instituciones financieras le colocan pasivos remunerados máximos, principalmente por las medidas que se tomaron y demás, pero hace que hoy estés en una situación contradictoria, por así decirlo, donde la tasa es relativamente baja y los pasivos remunerados lo tenés en niveles muy cae nominalmente y quedó muy por debajo de los targets del Banco Central. Entonces, lo que está buscando principalmente y de cara hacia adelante es un Banco Central que busca bajar la volatilidad de tasas o por lo menos mantenerla relativamente acotada. Piensen que hoy las tasas tienen piso, pero no tienen techo. Yo creo que ese techo va a estar implícito en el mercado cuando empieza a haber demasiada volatilidad y que, bueno, volver a los escenarios de tasas nominales anuales arriba de los 3 dígitos sin un escenario electoral apremiante, la verdad que no tiene demasiado sentido, por lo menos no te va a permitir una remonetización y consecuentemente una reactivación de la actividad. Acá lo que están viendo son los créditos a privados desde los 70 hasta ahora. Fíjense que estamos en niveles muy bajos aún, hay espacio para seguir creciendo, de vuelta hay que generar las condiciones para eso y consecuentemente tratar de acotar la volatilidad de tasas. Hay un paper donde habla que a mayor volatilidad de tasas, el crédito aún tiende a estar más rezagado que si las tasas son algo más estables, ¿ok? Y que además el crédito hoy al sector privado prácticamente existe por las tarjetas, los créditos personales y los documentos, es decir, y luego le siguen los adelantos. Piensen que no hay crédito que sea de duration mayor, o por lo menos que permita reactivar la economía seriamente, sino que son casi todos créditos de corto plazo, créditos que no permiten proyectar demasiado hacia adelante, o por lo menos aún siguen sin traccionar aquellos créditos que son más de largo plazo y que en definitiva son los que también te terminan reactivando la economía, como un prendario o un hipotecario. Y pensando cómo está la región, yo acá les traigo estos gráficos de cómo es la monetización de los otros países como porcentaje del producto. Bueno, es lo que se imaginarán, Argentina sigue estando en los rankings de mínimos. Latinoamérica, piense que tiene un M2 en torno al 65% del producto, Argentina lo tiene en torno al 20%, y crédito privado, Argentina lo tiene en torno al 15%, mientras que Latinoamérica lo tiene al 50%, bueno, ni que hablar de Chile, etcétera. Acá tienen distintas comparaciones con distintos países vecinos de cómo están con respecto a su monetización y a su crédito, y la realidad es que nos deja pensar de que espacio aún hay para seguir creciendo en esta materia y consecuentemente tener una actividad que siga creciendo, que siga impulsada a través del crédito. Y por último, pensando en lo que fue y en lo que tenemos que pensar hacia adelante, la realidad es que el gobierno, bueno, tiene que también pensar en afianzar la fragilidad en términos salariales. Piense que los salarios siguen relativamente estancados desde diciembre del año pasado. Acá lo que están viendo es la masa salarial privada, es decir, la cantidad de empleados en el sector privado multiplicado por su remuneración para ver cuánto efectivamente hay, cuánto efectivamente de masa salarial hay. Y la verdad que está en niveles de noviembre de 2023, pero la realidad es que en la medida que no crezcan los salarios reales, también
la dinámica electoral también va a empezar a gestarse un poco. Así que yo pienso en que sería prudente aprovechar estos momentos también para reactivar economía, que se reactive productividad y consecuentemente también los salarios reales tiendan a ser algo más elevados o por lo menos que no estén tan estancados como lo es actualmente. Fíjense que las variaciones interanuales y los distintos índices salariales comienzan a plancharse, lo cual te da el claro indicio de que son salarios que se están comenzando a estancar. Y esto lo habíamos hablado un poco el encuentro anterior, la actividad económica sigue relativamente bien, pero está influenciado principalmente por algunos factores como intermediación financiera, el agro, impuestos netos de subsidios y demás que hacen que la actividad esté aún relativamente bien si lo mira uno de manera desestacionalizada, aunque tenés algunos sectores muy rezagados que lo siguen estando, como la construcción, la industria, acá están viendo la industria en color rojo y la construcción en color gris, que no terminan de despegar, por así decirlo, han encontrado cierto piso, pero la realidad es que no terminan de despegar y volver a niveles de actividad anteriores. Entonces tenés una actividad muy heterogénea, donde hay algunos sectores que pesan en el producto, por ejemplo, como la industria, que no terminan aún de encontrar ese envión dentro de esta macro que les permita pensar hacia adelante una reactivación. Octubre, pensando en este monitor de actividad que yo siempre les muestro. Octubre no, vino con algunos datos que son relativamente buenos. Noviembre viene más endeble. Fíjense por acá. La industria financiera octubre no anduvo tan mal. La construcción, los despachos de cemento dieron relativamente bien, la recaudación vino bien, el resultado fiscal también vino bien. Noviembre viene algo más endeble. A mí me gusta siempre mostrarles este gráfico de este mapa de calor económico, como para que vayan viendo el pulso de la actividad, de cómo está. Octubre nos dio relativamente bien, noviembre viene algo más endeble. Fíjense, en noviembre la industria financiera viene relativamente mal. Si bien hubo emisiones récord de obligaciones negociables, patentamientos y producción de autos dio mal, la recaudación también dio mal. Y ya voy intentando terminar la parte macro y me voy a mercados. ¿En qué se apalanca el gobierno? Bueno, se viene el momento de la micro, ya el gobierno está preparando una reforma laboral, la reforma fiscal, o por lo menos la más contundente, aún no va a estar, se va a incluir algunos fragmentos fiscales dentro de lo laboral, pero bueno, se está pensando en lo laboral con una reducción de indemnizaciones, un fondo de asistencia laboral. Yo ahí les dejo algunas descripciones para que luego lo tengan. Yo a Juanjo le pasé la presentación, un banco de oro, un fraccionamiento de vacaciones. La realidad es que, bueno, el mercado empresarial, por así decirlo, yo creo que espera alguna reforma algo más profunda. Lo cierto es que eso es difícil de implementarlo en un solo momento, o por lo menos en un solo acuerdo. Me parece que esto va a ser un primer approach de lo que sería la reforma laboral para luego empezar a impulsar reformas que realmente dinamicen el mercado laboral. Aunque, por ejemplo, la reducción de indemnizaciones, yo creo que dentro de, por ejemplo, el mercado empresarial, viene siendo bien tomado, pero nuevamente les recuerdo, estos son rumores del proyecto que se va a presentar. Entonces aún no hay nada definitivo. Y que además a eso se le incorporarían algunos capítulos o segmentos fiscales, por así decirlo, con una implementación de un RIMI, que sería un RIGI para medianos, lo cual es muy beneficioso para las medianas empresas, que incluso los montos para invertir son relativamente acotados, algo de $150.000, el mínimo. Eliminación de impuestos internos, incorporación de algunas exenciones fiscales, fomentando más la formalidad en segmentos que son históricamente informales, y quebranto actualizables por IPC y demás. Luego la reforma fiscal, o por lo menos lo que se está planteando por parte del oficialismo, sería ir hacia una eliminación ya definitiva de impuestos distorsivos, que se está hablando de impuesto al cheque, derecho de exportación y demás, ir a una modificación y simplificación de ganancias, y también se debate bastante sobre monotributistas. El oficialismo dijo que no los iba a tocar. La realidad es que es un segmento previsional y laboral que deja bastantes comentarios para hacer. No me quiero ir demasiado de tiempo, pero bueno, en términos previsionales, la verdad que si uno mira cuánto aporta y cuánto, por así decir, cuántos monotributistas necesitamos para mantener un jubilado,
contra un empleo en relación de dependencia, la realidad es que son antagónicos. Pensando en esta micro, los derechos de exportación se anunció una baja acotada, pero una baja al fin. Pensando hacia adelante, nosotros creemos que estas bajas van a continuar. Es un sector, el agro, que te permite dinamizar mucho y de manera muy rápida, y lo vimos en septiembre con la baja a cero de los derechos de exportación, que en definitiva le liquidaron 7.000 millones de dólares en ese momento, generando un costo fiscal, por así decirlo, interesante, y que tendemos a creer que, dada esa experiencia y dada que esa voluntad política de bajarla a cero vino más por una necesidad cambiaria que por una necesidad fiscal, creemos que va a continuar en la baja, o por lo menos que va a ir en un sendero decreciente, como yo principalmente pienso que es la mejor manera de hacerlo. Impuestos de débito y los créditos, piense que recauda 1,6% del producto todos los años, es un impuesto espantoso, pero que recauda un montón. Entonces es muy difícil pensarlo hacia adelante con una baja definitiva. También lo pienso como una baja gradual, una baja de alícuotas. Recuerden que hace poco se mencionaba la imposibilidad de bajar las retenciones, y las retenciones estaban pagando en 2023 menos de un punto del producto, 2021 1,5, débitos y créditos 1,6. Es decir, hubo años donde se pagó más de impuesto al cheque que de derechos de exportación. Y principalmente, yo creo uno de los factores clave hacia adelante para pensar la recaudación es que tenemos que dejar de grabar las transacciones. Esto es de lo más distorsivo que hay. Acá tienen la recaudación desde el 97 hasta la fecha, según el acto que graban, dividido en transacciones, patrimonio, ingresos y consumo. Hay irnos a un segmento que grabe más ingresos y grabe más consumo. Incluso patrimonio y transacciones, disminuirlos a cero, o por lo menos tratar de llevarlo a eso, con una recaudación a nivel nacional que viene bajando, ¿sí? El ajuste, por así decirlo, por lo menos la menor participación del Estado dentro del bolsillo de las empresas y de las familias, por lo menos a nivel nacional, viene siendo relativamente, les diría, 2 o 3 puntos más bajo de la gestión anterior. Se vienen reformas para 2026-2027. Estos son planes más de largo plazo. La Nación recortó fuerte su gasto público. La realidad es que provincial y municipal no tanto. Si uno lo mira en términos de niveles de Estado, la realidad es que provincias y municipios siguen en los mismos niveles de gasto, mientras que la Nación fue principalmente quien recortó, y eso hace que hoy tengas niveles de gasto público consolidado en torno a 35 puntos del producto, cuando hasta hace poco lo tenías en 41-42% del producto. Y con respecto a la composición laboral, el mercado de cierta manera ya hizo su reforma, y entonces apremia atender a la necesidad en sí misma del mercado. Fíjese cómo creció el no registrado de 4 millones a 5 millones en lo que ha sido estos últimos años, con un sector privado que se mantuvo completamente estable, un sector público que sí creció bastante abultado, e independientes, que fueron los que más crecieron en este último tiempo. Es decir, el mercado ya hizo de cierta manera esa reforma a través de monotributistas y no registrados, por así decirlo. ¿Y en qué también piensa el gobierno? Bueno, en este nuevo ardid de dólares que se vendría por parte de la balanza comercial energética. Estamos cada mes haciendo máximos en términos de superávit energético. El gobierno piensa esta balanza comercial en torno a los 25.000 y 30.000 millones de dólares para 2030. ¿Es realizable? Sí, la realidad es que también uno tiene que dar condiciones macro para que así se dé, y bueno, me parece que el RIGI viene a dar ese sustento para que tengamos un sector exportador energético mucho más dinámico del que tuvimos hace algunos años. Así que yo, del lado energético, me parece que veo una beta bastante positiva para ese año. Y ya me voy terminando y me voy a mercados para no hacerlo excesivamente largo. Argentina, ¿qué expectativas tenemos nosotros? 2025 terminaría con una inflación del 30,5 interanual, y para los próximos 12 meses estamos viendo una inflación del 19,3%, una tasa TAMAR en torno al 26%, y para los próximos 12 meses en torno al 21%. Una economía real que va a andar creciendo 4,5% para lo que es 2025, y una balanza comercial de 9.500 millones de dólares para 2025 y unos 13.000 millones de dólares para 2026.
Esas son nuestras principales variables, por así decirlo, de cara hacia adelante y como para que tengan dentro del mapa conceptual en lo que es toma de decisiones. Por último, mercado. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Alguno me quiere hacer alguna pregunta? No, te las tengo para el final, Salva, así que si querés. Dale, listo. Unos minutitos y termino entonces. Vamos con esto. Mercado. Vamos a hablar un poquito de mercado, qué está pasando en las curvas de tasa fija, SER y demás. Acá un poco lo que les había comentado al principio, la compresión de tasas fue fenomenal. Hoy el mercado, y con las últimas medidas que tomó el Banco Central de quitar a los fondos de la caución, hizo derretir el rendimiento del segmento corto del ECAP. Fíjense que están rindiendo una TIR a una LECAP de 15 de diciembre al 23%, contra un segmento medio en torno al 32%. Con esta medida también el gobierno de cierta manera busca que se vaya estirando duration, en definitiva ir dejando el segmento corto para más institucionales y que por ahí más el retail, más el inversor, por así decirlo, se vaya estirando duration, que es la manera en que hoy puede uno obtener mejores tasas, porque en definitiva un T15 de 5 te está dando tasa real negativa, mientras que acá tenés tasas reales positivas. Entonces, la curva de tasa fija, depende de dónde te posiciones, te está dando un panorama u otro. Para aquellos más optimistas, alargar duration no lo vemos tan mal, pensando en un T30 a 7, en un TO26, en un S30 o 6. Lógicamente, hay que tener en cuenta que este alargamiento de duration, ante alguna volatilidad de tasas que creemos que el Banco Central no permitiría que volvamos a esos niveles de tres dígitos, pero sí se va a sentir el cimbronazo dentro de estos bonos, porque, bueno, lógicamente por efecto duration, ante movimientos de tasas van a moverse bastante en tema precio, entonces los cambios de capital pueden llegar a ser bastante interesantes. Y como comentario, las licitaciones nosotros creemos que van a seguir dando algo de premio, entonces por allí aquel que esté interesado en este tipo de herramientas, las licitaciones van a seguir dando algún puntito de premio por encima secundario, entonces no vemos tan mal ir a esos escenarios de licitaciones donde se estuvo dando algo más de tasa para el roleo. Pensándolo en el MEP Break-Even y estos FX Break-Even que habíamos hablado anteriormente, siguen por encima de la banda, lo cual, si uno confía en este esquema y que no se va a modificar nada, la realidad es que serían claros ganadores. Nosotros, o por lo menos yo me paro en la postura de que algún cambio probablemente vaya a haber, alguna modificación del crawling, no cambio introspectivo, pero sí quizá algo más gradual, y consecuentemente esto puede llegar a quedar algo desfasado, pero si lo miran, el FX Break-Even y el dólar futuro te dejan una sintética dólar link que hasta hace poco estaba prácticamente en cero, los futuros comprimieron bastante y hoy te está dando alguna posibilidad de armar alguna cobertura en torno al 6 anual para las posiciones de abril-mayo hacia adelante, lo cual aquel que tenga flujos dolarizados y demás no es una mala tasa, aunque consideramos que el mercado está viendo más para ese segmento, ya sea obligaciones negociables o bien algunos pagarés dólar link. Curva SER, la realidad es que la inflación break-even que está apreciada hoy por el mercado, la break-even entre el SER y las LECAP y BONCAP, está pensada en 1,8 promedio hasta abril y 1,6 de mayo hacia adelante. El REM, el segmento más optimista del REM, lo ve algo por debajo de eso. ¿Ok? Entonces, pensando en que si la desinflación realmente avanza y no cuesta demasiado bajar, que por lo menos nosotros vemos de que va a bajar, quizá no tan bruscamente como lo proyecta el REM, pero que va a bajar, el segmento corto de SER te va a permitir capturar esa mayor inflación, por así decirlo, mientras que un segmento largo hay que irse, por ejemplo, un TX28 y demás, que te deja alguna buena tasa real, aún devengando algo de inflación, que probablemente le vaya a costar bajar un poquito más en el corto plazo. Luego sí vemos inflaciones relativamente bajas pensando para el año que viene, en la medida que todo esto que les comentaba se vaya desenlazando correctamente. Con respecto a Tamar, y acá me voy a detener un segundito. Acá lo que están viendo es
es un poco una ensalada de datos, pero fíjense que las Tamares, la curva Tamar, tanto de duales como bonos Tamar directamente, están cotizando con márgenes relativamente positivos a partir de marzo hacia adelante. ¿Sí? Lo están viendo acá también. Cotizan con márgenes del 3,8, 6,3. ¿Qué quiere decir esto? A la Tamar le añado un 3,8 anual, 6,3 anual, etc. La Tamar termina siendo tasa variable, ¿sí? Para aquellos que no estén tan interiorizados en el tema. Y nosotros creemos que se presenta técnicamente como una buena alternativa en el caso de un descenso paulatino de tasas y que no sea tan brusco como hoy el mercado está pensando que va a ser. Fíjense, si la tasa desciende a un nivel similar al que el REM está proyectando, la tasa nominal anual que me deja una Tamar a septiembre, por ejemplo, de 2026 es 36,8%. La tenía proyectada a finish, es decir, si la Tamar se da como dice el REM, va a estar, me va a dar un rendimiento de 36,8%, muy diferente a el mismo rendimiento en la curva de pesos a tasa fija. Y si yo con todo esto armo la Tamar break-even, es decir, qué Tamar me hace la indiferencia entre colocarme entre Tamares y tasa fija, lo están viendo acá en esta curva gris, la realidad es que a partir de marzo en adelante debería ser una Tamar del 20%, lo cual lo vemos un descenso demasiado brusco desde nuestra parte, con lo cual técnicamente nos da que pensar de que las Tamares, los duales podrían ser favorecidos, aunque bueno, lógicamente y técnicamente vienen con poco momentum en el último tiempo, ¿sí? Pero pensando en esa dualidad y que además ante algún escenario de volatilidad de tasas, lógicamente estar parado en Tamares va a ser mucho más positivo que estar parado en tasa fija. Curva dólar link están con poco momentum, hoy el mercado no paga por cobertura, incluso te está dando rendimientos por debajo de lo que cotizan las sintéticas, entonces no me quiero detener demasiado allí. Y soberanos y bopreales, acá están viendo los bopreales y la curva soberana, incluso con la emisión de ayer. La realidad es que este AN29 está peor parado técnicamente, por así decirlo. No lo quiero maltratar, pero si uno piensa en los escenarios de compresión de tires y cómo quedarían la sensibilidad de precios, si las tasas se van en torno al 7%, supongamos, en una compresión, le diría, bastante fuerte, esto me da que el AN29 capturaría un 8/9% de eso, es decir, la ganancia de capital sería 8/9%. Es decir, por debajo de lo que te da un bono largo, y al mismo tiempo, si el riesgo país sube y las tasas se van para arriba, supongamos 16%, el año 29 me cae 15% contra un bono largo de una E38, por ejemplo, que cae menos que eso. Es decir, en una E38, por ejemplo, capturo más si el escenario es positivo y me defiende un poquito más si el escenario es negativo. Entonces, en ese caso, nosotros dentro de la curva lo vemos peor parado técnicamente, va a ver ahora cuando empiece a cotizar a qué zona se va. Nosotros creemos que con esta señal el soberano lo que está buscando es que estos bonos cortos compriman un poco y se vayan hacia esta zona. Yo creo que se van a encontrar en un punto en el medio, es decir, que comprima un poco los cortos y también que este tiende a cotizar bajo la par durante algún tiempo. Y por último, y así no los aburro más, obligaciones negociables se están comenzando a acomodar un poco, estuvieron comprimiendo de manera fortísima en el último tiempo, siguen con tasas que si uno los mira con la tasa internacional son irrisorias, por así decirlo, pero bueno, con este riesgo país y este riesgo empresarial, la verdad que la balanza tiende a estar un poco más por el lado empresarial, por así decirlo, por lo menos buenos créditos, y la verdad que se están empezando a acomodar donde hasta hace poco teníamos tasas irrisorias de un IPF 2029 en torno al 7%, que hoy está más tirando al 8%. Así que la realidad es que se están acomodando dentro de estos niveles pensando en que comprimieron mucho. Ya hoy no existe esas tasas del 8,5 a 3 años y demás porque comprimió fuerte el riesgo corporativo de la mano que comprimió fuerte el riesgo país. Así que desde mi parte, yo no tengo mucho más para comentarles.
no quiero extenderme demasiado, así que bueno, quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer para despejar cualquiera de sus dudas. Dale, Salva, como siempre nos haces un tour en todos los negocios, lo financiero, lo económico, así que te agradezco y si querés arranco con las preguntas. Sí, por Una de supuesto. las preguntas me dicen, si vos no ves que hay inconsistencia entre el nivel del Merval con el riesgo país para la media histórica. Bien, me voy para atrás. La realidad es que si uno se pone por ahí un poco más exquisito, el riesgo país debería estar un poco por debajo de los niveles actuales, que es un poco lo que les comentaba acá, de que para depende de uno que se quiera posicionar como que es correcto. Si yo me posiciono en que es correcto el Merval que tenemos hoy, el riesgo país debería converger algo más abajo, es cierto, y yo creo que pensando hacia adelante vamos a tener algo menos de riesgo país. Es decir, que esta curva se va a tender hacia venir un poco más hacia el eje X, es decir, que el riesgo país va a comprimir. Eh, no veo, sinceramente, de que vayamos a un escenario completamente desarbitrado como hemos tenido acá en estos niveles, eh, pero sí creo de que a estos niveles de Merval probablemente haya espacio para seguir comprimiendo el riesgo país, pensando también de que el riesgo país tuvimos niveles menores hace menos de un año, es decir, el mercado también ya prició el riesgo país por debajo de los actuales. Yo sí creo de que despejado el panorama electoral y hay que ver qué realmente vemos en las reformas hacia adelante, sí pienso que hay espacio para comprimir, pero de vuelta, ya no es el espacio de compresión de 1200 a 600, sino que, bueno, es sintonía mucho más fina, entonces hay uno donde tiene que pensar en cuanto a su portafolio, por así decirlo, si es riesgo corporativo, riesgo soberano, en cuál me siento más cómodo, etcétera. Buenísimo. Acá uno de nuestros oyentes nos dice, para ir al camino del crecimiento y desarrollo hace falta bajar muchos impuestos. Algo se ha hecho en el marco del superávit fiscal, pero ¿cómo viene la lucha contra la evasión? ¿Hay señales positivas? ¿Ves aumento de la recaudación? ¿Se sigue igual? Bien, yo creo que la recaudación va a subir más por efecto actividad. Y con respecto a la evasión, yo siempre pienso que uno tiene que generar los incentivos, que Argentina siempre atacó la evasión desde el lado incorrecto, a mi criterio, ojo. Siempre atacó al evasor, pero nunca le generó incentivos para que esté dentro del sistema. Me parece que Argentina tiene que reconfigurar esa lucha, por así decirla, y que genere los incentivos correctos para que sea beneficioso estar dentro del sistema y esos que están por fuera del sistema probablemente se van a ir uniendo paulatinamente en la medida que van viendo que los beneficios de estar dentro son mayores a los beneficios o costos de estar afuera. Yo creo que una lucha contra la evasión, como hemos hecho principalmente, que era matar al privado que está dentro y perseguir al que está afuera, no nos ha dado muchos frutos. Me parece que una estrategia sería cambiar radicalmente esa búsqueda, pero por lo menos, y en el corto plazo, yo sí creo que va a haber algo de baja de impuestos, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, pero también de la mano de una mayor actividad que le permite ir compensando esta recaudación donde no te baje de un solo momento. Por eso pienso normalmente en reducciones de impuestos de manera paulatina. Ya se está hablando también de reducciones de ganancias y demás. La realidad es que la Argentina toda te permite, la Argentina toda te exige hoy una reconfiguración impositiva, principalmente una simplificación impositiva y además una reducción de aranceles e impuestos que, bueno, están en niveles exorbitantes para aquel que está en el inscripto, ¿no? El que está dentro del sistema. Ujú. Salva, hay otra. Noviembre fue un mes récord en emisión de deuda. ¿Hay estimaciones sobre el porcentaje de las colocaciones que se hicieron en el exterior que quedó adentro en el mercado cambiario local? Sí, lo tengo el dato, no se los traje ahora, pero aproximadamente tenés en colocaciones de afuera, les diría un 60% de todo, un 50% de todo lo que se emitió. Recuerdo ahora algo de Vista, eh, ni que hablar de Cava, de Santa Fe y demás. Lo tengo al dato, después se los paso. Les diría que estén en un 50-50 de colocaciones afuera y colocaciones adentro. Perfecto. A estos niveles de actividad, con un progresivo atraso cambiario,
producto de una inflación que no puede romper el 2% y los bajos niveles de reservas. ¿Dónde ve el gobierno como sostén de su actual estrategia macroeconómica? ¿Dónde ves riesgos y posibles reacciones del mercado? Y yo como riesgo, arranco de atrás para adelante, yo como riesgo veo este sendero de inflación que te hace apreciar aún más, considerando que mantenés estas bandas, donde también estamos muy mercado dependientes, por así decirlo, de que el mercado te esté dando financiamiento, de que el mercado te esté liquidando dólares. Eh, yo pienso que alguna reconfiguración en eso de lo que les comentaba de términos de bandas, lo voy para acá, alguna reconfiguración quizás sería algo más sana, no que sea sí o sí un cimbronazo, pero sí algún cambio en el crawling y demás, pero bueno, esto es, lógicamente no es la certeza, sino la sensación y el pálpito, y que le permite y le dé más espacio para la compra de reservas y a partir de ahí una mayor remonetización, mayor cantidad de reservas, menor riesgo país, también una menor tasa de interés, porque a medida que se te va apreciando el tipo de cambio, le tenés que exigir una mayor tasa de interés real para que ese tipo de cambio continúe en ese sendero y no se te vaya depreciando. Entonces, en la medida que nos vayamos acercando al techo, si eso sucede, la tasa real va a tender a subir un poquito más porque el mercado le va a exigir mayor rendimiento a esos pesos para mantenerse dentro de un esquema que ya el mercado está testeando, o para aquel momento que va a estar testeando como insostenible. Entonces, yo les diría que el principal frente a resolver es lo cambiario. De vuelta, el gobierno se apalanca en la cuestión de cuenta financiera. Nosotros pensamos de que la cuenta financiera aún está algo largo, es decir, falta un plazo para que se comience a abrir y que realmente te dé capacidad de acumulación. Sí creemos de que el tipo de cambio va a estar relativamente estable en estos niveles y que va a dar algo de clima de negocios, pensando también en que vivimos una vorágine de julio a octubre más que desafiante y que hizo también contraer bastante la actividad. Así que hay algo de colchón, por así decirlo, para transitar estos meses y que luego empalmemos con la cosecha gruesa y bueno, allí tengamos algo más de aire y ya con bandas que van a estar sustancialmente más arriba de lo que va a estar actualmente, ¿no? Pues va subiendo el 1% mensual. Clarísimo. Acá te hago, unifico dos preguntas en una. Con respecto a las acciones, algún comentario sobre las acciones locales y acá le agrego otra que creo que tiene que ver. En una tendencia de un riesgo país hacia la baja, ¿cómo ves esa correlación entre acciones locales y la tendencia hacia la baja del riesgo país? Yo creo que van bastante de la mano. Potencial en el Merval sigue habiendo, yo creo que cada vez ahora hay que ser mucho más selectivos. Eh, Previo a las elecciones y previo al resultado, si viene en un escenario completamente de incertidumbre y que, bueno, lógicamente nadie tiene la bola de cristal para el otro día, agarrabas cualquier papel de Argentina y estaba subiendo. Hoy la realidad es que me parece que hay que ser más selectivos. Energía normalmente tiende a posicionarse como algo más defensivo y también con bastante potencial. Bancos va a depender un poco más de esta reactivación del crédito, reactivación económica, por así decirlo. Va a depender más de la micro, mientras que energía depende más de la macro, por así decirlo, o dar un panorama muy a grosso modo, por así decirlo. Y además, esa correlación yo creo que va a seguir jugando. En la medida que el Merval te empieza a ralear, también el riesgo país va a tender a comprimir y pensemos también de que cara hacia adelante, que no hable nada del segmento internacional, están dadas las posibilidades para que continúe una baja de la tasa de referencia de la Fed y consecuentemente, si bien el riesgo país, supongamos, se mantiene relativamente estable, el costo de roleo nominal de la deuda siga siendo menor al que tenemos actualmente y eso en definitiva te permite estar en una posición más holgada en materia de honrar los compromisos, por así decirlo. Así que eh, yo creo que algo de potencial hay. Obviamente hay que ser selectivo y Argentina está en una posición, hoy les diría, de wait and see, esperando un poco a ver qué pasa y cuáles son las medidas, cuáles son las reformas que se van a estar hablando y qué es lo que sale de todo eso. Salva, ¿cuándo calculás la normalización de Argentina en los mercados internacionales? ¿Y qué plazo vos creés que la Argentina podría emitir deuda en ese mercado?
Yo creo que vamos, o sea, la sensación es que para mediados de 2026 vamos a tener algunas emisiones interesantes, 2027 algo más destrabado. Si todo continúa en esta lógica de bonanza, por así decirlo, tenemos algunas, tenemos algunas hoy restricciones cambiarias que siguen haciendo bastante ruido. Y bueno, capital que no puede salir, es capital que no va a entrar. Tenemos que seguir desarmando esa maraña de regulaciones y restricciones, pensando en un mercado internacional más abierto a financiar a Argentina. Pero yo creo que de la mano de compresión de tasas internacionales y una Argentina que paulatinamente se va abriendo un poco más al mundo y a los mercados internacionales, mediados de 2026 yo creo que vamos a tener algunas colocaciones interesantes, 2027 algo ya más destrabado para pensar en una reconfiguración del esquema de vencimiento, por así decirlo. 2026 más para el corto, buscar financiamiento para el corto y luego quizá 2027 pensando en algo más de largo plazo. Salva, dijiste algo al pasar que le quiero poner doble foco. La salida de ayer de la Argentina a través de jurisdicción local y no de jurisdicción internacional, sobre todo teniendo en cuenta ese punto de premio que vos estimás, ¿se debió a una cuestión de que no está aprobado el presupuesto? ¿Te entendí bien? Sí, es por la ley de fortalecimiento de la deuda pública, ya ley Guzmán, de que vos necesitas aprobación del Congreso o que esté estipulado en el presupuesto la emisión de esa deuda para poder salir a emitir. Vos básicamente necesitas la aprobación del Congreso para salir con ley extranjera. Perfecto, perfecto. Es decir, que de aprobarse el presupuesto, que creo que ya está previsto la emisión de deuda, ¿vos creés que la estrategia de Argentina va a salir a financiarse, y sobre todo en este contexto que vos planteás de una tendencia de baja de la Fed al mercado internacional, Sí, a esquema de globales y no de ley local? sí, principalmente yo creo que se van intentando rolear con un mix. Ahora para el corto plazo me parece que un poco ya está jugado el partido. Vamos a algo de repo, algo más podemos llegar a conseguir. Pensando para vencimientos de julio, yo creo que hay alguna emisión internacional. Vamos a ver, o por lo menos ya con aprobado el presupuesto. Entonces, por eso lo pensaba para mediados del año que viene emisiones algo más contundentes con ley extranjera y además que vamos a probablemente a tener tasa de referencia por debajo, mientras que en el corto plazo un poco ya el partido, no quiero decir que está jugado, pero bueno, el tiempo es apremiante y la realidad es que la tasa en definitiva del 9,26 probablemente vayas a conseguir algo menor en repos con bancos internacionales y demás. Entonces, me parece que van a ir por más esa vía. Está bueno, y si querés te amplío, porque acá hay uno de nuestros amigos nos está escuchando, dice: sin colocaciones en los mercados internacionales hasta el segundo semestre, ¿cómo se va a hacer frente a los próximos vencimientos de deuda? Es un poco lo que me acabas de contestar, ¿tenés para Claro. ampliar? Sí, sí, sí. Y además, o sea, si uno mira, no lo traje ahora porque lo habíamos hablado el otro día, si uno mira el perfil de vencimientos, principalmente se vuelve muy abultado en enero y julio. Entonces, el resto de vencimientos con FMI, el BID, la CAF y demás, si bien en un tesoro que no tiene dólares cualquier monto es mucho, la realidad es que lo más apremiante, por así decirlo, por lo menos lo que es realmente difícil sorteable bajo artilugios financieros, son los vencimientos de cupones y amortizaciones de los bonos que son en julio y en enero. Estamos hablando Entonces, de 9.000 millones. claro, pues, tenés entre 9.000 y 10.000 de acuerdo al año, anuales, todos los años. Pero para este año serían los de Este enero. son 9.000. Claro. 9.000. Y vos ahí donde decís que la estrategia para cubrir esos vencimientos van a ser algo del mercado de capitales, con el testeo que hicieron ayer, y repo y préstamos con bancos. Claro, yo para lo que es enero 2026 lo veo más de esa manera, julio 2026 pienso ya más en un acceso algo más fluido en el mercado. Quizá tengas que tener algo de repo, pero no tan preponderante como va a ser ahora en enero 2026. ¿No ves otro testeo antes de enero?
lo veo posible, pero no por el monto total. Es decir, me parece que si buscamos otros mil millones de la mano de una compresión del segmento corto, no lo veo mal. De vuelta, me parece que son aún niveles de riesgo país que para salir a buscar demasiada cantidad te va a dejar el costo de financiamiento relativamente alto. Yo, desde esa óptica, considero más prudente por ahí ya acordar con bancos a una tasa menor, que los ripos anteriores fueron a tasas sustancialmente menores, ir hacia una compresión y a partir de ahí salir con un monto más abultado. Probablemente podamos tener otro de 1.000 millones, pero la realidad es que un poco ya los tiempos comienzan a premiar bastante. Una licitación más podríamos tener, pero de vuelta, no tenemos el presupuesto armado, tiene que ser de vuelta ley local. eh, Tiene algunas limitantes, por así decirlo. Hubo una pregunta volviendo al mercado local. Hemos visto una compresión de tasas, sobre todo pensando en las pymes, pero aún así advertimos que hay un gap, un spread entre lo que es la tasa de banco y la tasa de la operación de MAP, de mercado de capitales, casi de 8 o 9 puntos. ¿Qué Sí. explicación le ves? ¿Qué tendencia ves hacia el futuro si eso se va a achicar? Porque en alguno de tus slides hablaste de una proyección de Tamar para el próximo año en niveles de 20. ¿Qué Sí. explicación encontrás en esa brecha y cómo ves que se va a ir acotando? Porque la verdad que es muy acentuada la brecha hoy entre una opción para una pyme vía banco y una opción vía mercado de capitales. Sí. Bueno, yo principalmente para mí viene dado por las garantías del mercado, por así decirlo, mientras que los bancos están aún muy reticentes a prestar con este crecimiento de la morosidad y crecimiento en los default, por así, no son default, pero bueno, en lo que es la mora en el crédito, ¿ok? Yo creo que eso va a tardar en bajar, si bien, como vos decís, bajaron mucho las tasas a empresas, aún se encuentran muy por encima de lo que es, sí, la tasa del MAP, descuento de cheques, ni que hablar de cauciones. Me parece que viene más por el lado de cómo se termina estructurando eso y que hoy los bancos están en una posición algo más defensiva, mientras que tasas de mercado termina arbitrándose mucho más fácil entre todas las tasas que cotizan diariamente. Así que yo del lado bancos, Tamar, si dentro de las proyecciones que les pasaba, que estaba al 21% aproximadamente para el año que viene, vemos un descenso más paulatino y con algo más de resistencia, ahí lo estoy buscando, ahí está, con algo más de resistencia por esta impronta que les decimos, de que en la medida que la actividad vaya repuntando y que la morosidad también vaya bajando, los bancos van a estar un poco más, con algo más de apetito al préstamo. Mientras tanto, me parece que va a seguir en niveles relativamente altos. El otro día había escuchado que estaban algunas tasas subsidiadas al 19/20% tasas bancarias. Me parece que son tasas que hay que prestar atención, considerando las tasas que teníamos hasta hace poco y que en definitiva, bueno, la inflación debería rondar en esos niveles de cara a los próximos 12 meses y que en definitiva probablemente no vaya a quedar tan cara en términos reales, pero la explicación, Juanjo, que yo le veo a ese diferencial bancario contra tasa de mercado es principalmente por eso que te comentaba. Y te hago la última, creo que fui cubriendo todas. En este contexto que en estos días tanto Caputo como el presidente fueron muy cuidadosos en la compra de reserva y su impacto en la inflación, Sí. ¿ves en ese contexto alguna dolarización, profundizar la dolarización, incentivarla, ir a un bimonetarismo? ¿Qué sensación te dieron esos comentarios? Yo sinceramente no, por ahora no lo veo. Si bien sí termina siendo como el eslogan de campaña, por así decirlo, no quiero que se malinterprete. Si bien se comenzó todo esto con una eslogan de dolarización, si uno mira las medidas que se fueron tomando en términos de tasas, en términos de spreads y demás, yo creo que la dolarización termina estando relativamente lejos. Por lo menos todas las acciones que se fueron tomando no iban en el sentido de la dolarización y que además hoy, si lo mirás en términos de dólares, el sector público está muy escueto, es decir, si fuese una dolarización sería dolarización de privados, por así decirlo, porque el sector público no tiene nada.
Eh, Así que yo, más allá de esa broma, yo sinceramente no lo veo. No lo veo. Los países normalmente tienden a crecer con moneda. Se puede salir de ese círculo vicioso de dólar, inflación y tasa, pero bueno, tenemos que también construir moneda y me parece que también construirla es ir de la mano de tasas reales positivas, no exageradas, porque lo hablábamos el otro día, una tasa real positiva exagerada de 3 dígitos, como hablábamos anteriormente, te está escondiendo un desequilibrio subyacente, no es que la gente quiere pesos, sino que tenés un desequilibrio que querés esconder vía tasa. Así que yo dolarización hoy no está dentro de mi lista de escenarios potables en el corto plazo, la verdad. Y en ese contexto, ¿cómo lo ves parado al gobierno con una campaña que creo que va a ser muy buena entre marzo y julio en la compra de dólares? Las campañas agropecuarias van a, tienen, todo lo que te dicen los especialistas que va a ser muy positiva. ¿Cómo lo ves parado frente a la acumulación de reservas natural y frente a la no terminar de contener este rezago inflacionario? No, yo ahí lo quisiera ver comprando reservas. Me parece que ese va a ser un buen termómetro para que estén revisando, porque en definitiva, si llegamos con un tipo de cambio relativamente calmo para esa fecha, la presión de liquidación también va a generar más calma o aún algo más de apreciación. Yo pienso que ahí deberían estar comprando y generando la readecuación de incentivos correctos para que bueno, el Banco Central compre, te baje el riesgo país y demás, y aprovechar esa estacionalidad favorable para, bueno, lógicamente comprimir tasas, despejar ciertas dudas que hoy está principalmente por el lado monetario y cambiario, y también ir de cara hacia una colocación más adelante en esos próximos meses que te permita refinanciar, por ejemplo, vencimientos de julio, algo más holgado. Así que yo les diría que como termómetro pensamos que deberían estar comprando, deberían estar en el mercado allí y que, bueno, lógicamente no dejar apreciar artificialmente, por así decirlo, el tipo de cambio, porque en definitiva, más temprano que tarde vamos a estar en un problema similar al que tuvimos anteriormente. El bajo nivel de reservas, ¿pensás que es la principal explicación de estos niveles de riesgo país? ¿O cuánto explica? Y yo creo que sí, a ver, el mercado, y te digo que con todos los que hablo, participantes del mercado, sociedad de bolsa, banco, lo que sea, es- todo el mercado, la pregunta que tiene es cuándo van a empezar a comprar y cómo y cuándo van a salir a fortalecer las reservas. Así que yo te diría que hoy el target que está mirando el mercado es el fortalecimiento de reservas. Vos cuantas más reservas tengas, menos las vas a tener que usar. Cuantas más reservas tengas, más te comprime el riesgo país. Cuanto menos riesgo país tengas, más vas a poder rolear y cuanto más puedas rolear, menos vas a tener que sacar de la caja. Esa es un poco la lógica. La idea es comprar para no tener que usarlas. Entonces, la dinámica que está viendo todo el mercado es esa, decir, bueno, veamos esta compra, yo después te voy a rolear, pero primero comprar, primero mostrarme que tenés la caja para después rolearte. Así que en ese sentido me parece que sí, una compra de reservas te va a permitir bajar el riesgo país, o por lo menos bajarlo más de lo que ya lo tuvimos. Es decir, hoy tener Banco Central con reservas negativas y demás es lógico con un riesgo país de 150, 200 puntos, me cuesta creerlo. ¿Y lo ves lejos, esa baja del riesgo país? No, Tan- yo creo que va a depender principalmente de lo que termina haciendo ahora en este primer semestre de 2026, principalmente en en la cosecha. y ahí que proyectas una baja de 100, 200 puntos el riesgo país? Sí, sí, nosotros vemos para julio estar cotizando en 250, 300, si se da todo esto que hablamos. Y en ese contexto, ¿qué te queda para invertir? Porque los bonos van a haber comprimido, ya no nos va a gustar. Ahí, ¿Qué ves en ese contexto? Muy interesante. ahí vamos a tener que trabajar. Pero, A buscar producto. pero sí, sí, la realidad es que, bueno, también Argentina necesita tasas más normales. Eh, y bueno,
veremos cómo estamos posicionados de cara hacia adelante. Me parece que el apetito por el riesgo va a tener que despertarse un poco más si las tasas siguen comprimiendo. Salva, como siempre, primero, felicitaciones por la exposición. Como habrás visto en los comentarios, nos cubriste todos los aspectos y lo más importante, gracias por tu tiempo y por tu generosidad en darnos todo este tipo de respuestas. Gracias a ustedes. Hoy nos tocó un auditorium bien preguntón. Salva, si te quieren seguir en las redes, ¿cuál es tu tweet, tu ex? Bueno, el de Twitter es @SalvadorVitelli, pero la última I es un 1. Hay algunos perfiles truchos, así que fíjense qué tal el verificado. Pero bueno, desde mi parte agradecerles por la invitación, siempre es un placer estar acá con ustedes. Quedo a disposición para lo que necesiten, así que de mi parte, nada más que palabras de agradecimiento. A todos los que nos acompañaron, gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en Instagram, en rixa.oc. Y como les dijo María Jesús en el chat, tanto la presentación de Salva como el video va a estar grabado, lo vamos a compartir en las redes y también en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y espero que se vayan con más información porque lo que se viene el año que viene, yo digo que es el año que viene la economía real. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Que hay que Sí, sí, invertir en economía real? sin duda, sin duda, el foco está puesto ahí y me parece que también estas reformas micro y demás le van a dar un poco más de protagonismo. Si bien el eslogan del oficialismo es de la micro, ocúpense ustedes, la realidad es que allanar un poco el terreno y nivelar un poco la cancha, me parece que va a dar lugar a todo esto. Así que sí, ojalá que también la Argentina comience a pasar más por la micro, más por el emprendedurismo que también por lo financiero, por así decirlo, que hace falta la pata financiera, pero la vorágine necesitamos también economía real. Así que tiene que ser una combinación de ambos factores y no solo pensar en la pata financiera, por así decirlo. No, y sobre todo cuando vos le hiciste una mención a las proyecciones de sectores como el de la energía, donde ahí te das cuenta que mucho del partido se va a jugar por ese lado, y ahí donde van a haber oportunidades, si vos querés, de inversión en Sí, nuevos emisores energéticos. sí, sin dudas, y bueno, siempre de la mano de buscar oportunidades también para mejorar los márgenes, porque recuerden de que una Argentina más normal son márgenes también algo más normales, y bueno, siempre poder buscar márgenes desde la vía financiera siempre es importante. Yo siempre lo recalco y me parece que es fundamental pensar en todas las aristas del negocio y en esa profesionalización que necesitamos, no solamente de la parte productiva, sino de todas las aristas. Y bueno, donde podamos capturar margen, allí tenemos que estar. Y sobre todo cuando vos hoy explicaste que hay un gran stock de dólares que están en bancos al 1 o 2% anual. Sí, sí, están al 2 con suerte. A dos con suerte, tal cual. Bueno, Salva, te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Les mando